Y mientras yo le doy la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo por Facebook Live, te damos la bienvenida. Somos la Iglesia Cristiana, la Casa del Alfarero, Cholula. Estamos sirviendo a Dios en tiempos difíciles, pero quiero decirte algo: en tiempos difíciles el poder de Dios se magnifica. Así es que si tú por primera vez estás sintonizándonos en a través de esta modalidad, te damos la bienvenida, le damos la gloria a Dios. Cristo te ama, qué bueno que estás tú también aquí con nosotros. Hay una parte de la iglesia de Cholula aquí de manera presencial. Le damos gracias a Dios por la vida de mis hermanos. El Señor los va a recompensar, hermanos. El Señor los va a recompensar por su fidelidad. Bien, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Abre tu Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Mira, en la antigüedad, ser un ciudadano romano era un privilegio. El ciudadano romano disfrutaba de ciertos derechos y privilegios en cualquier lugar del imperio en donde él vivía. Un ciudadano romano no estaba sujeto a las leyes locales. Cuando se acusaba a algún ciudadano romano de algún crimen, él podía elegir entre ser juzgado por esas leyes locales, o al mismo tiempo él podía elegir ir hasta un tribunal a la ciudad de Roma. Es más, había algo que hacía que el ciudadano romano llegara hasta la misma corte del emperador. Entonces, un ciudadano romano no era un agente cualquiera, era alguien que tenía muchos privilegios. De hecho, Cicerón, el político del siglo I, escribió lo siguiente: es una ofensa atar a un ciudadano romano, es un crimen azotarle, matarle es tan malo, decía este hombre, como asesinar a tu propio padre. Entonces, ser un ciudadano romano implicaba para aquel que tenía ese privilegio el ser alguien de primera categoría. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, ahora solamente puedes apuntar la cita. En Hechos 22, del versículo 22 al 29, se cuenta la historia cuando el apóstol Pablo es apresado allá en la ciudad de Jerusalén. Se armó un alboroto, hermano. Se armó, como dicen por ahí, la rebambaramba, y entonces el tribuno romano, el hombre encargado de administrar justicia en la ciudad, y cortó por los años. Tomó al apóstol Pablo, lo ató con cadenas y dijo: bueno, entre que averiguamos qué hizo este hombre y qué no hizo, ¿saben qué, muchachos? Llévenlo al sótano y denle una buena calentadita. Lo que quería decir este hombre era que ellos debían azotar a Pablo. Los azotes romanos eran 39 latigazos, pero el castigo podía llegar a ser tan extremo que un hombre podía morir. Y entonces estos soldados conducen a Pablo, lo van a amarrar al poste, cuando Pablo hace algo muy hábil. Y él le pregunta al encargado de sus soldados: hey, quiero hacerte una pregunta. ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano? Cuando este hombre escuchó la palabra ciudadano romano, créeme, este hombre se le hicieron los ojos de plata y le dijo: ¿tú eres ciudadano romano? Y Pablo le dijo: sí. Y el hombre va corriendo con su jefe, el tribuno, y le dice: ¿qué estás haciendo? Estás a punto de azotar a un ciudadano romano. Y cuando el tribuno escuchó esta noticia, créeme, algo en él le despertó temor y le dijo: ¿qué dices? Baja corriendo a los sótanos de ahí de la PGR de Jerusalén y le dice a Pablo: hey, ¿tú eres ciudadano romano?
Y Pablo le dijo, sí, así es. Es lícito golpear a un ciudadano romano sin haberlo juzgado. Le dijo, no, disculpe, señor. Le dice, ¡hey, desátenlo! Y lo soltaron. Tú puedes leer ahí en Hechos 22. No creas que te estoy mintiendo. Y le dije, ¿cómo le hiciste para ser ciudadano romano? Yo soy también, dice, pero me costó mucho dinero llegar a serlo. Pablo le dijo, yo nací siendo un ciudadano romano. Lo soltaron, le sacudieron la ropa, le dijeron, usted disculpe, caballero, no sabíamos usted quién era usted. Y dice que el tribuno tuvo miedo, aunque sea de amarrarle las manos. Ahora escuchen, ser ciudadano de una nación trae beneficios. Formar parte de un pueblo nos confiere obligaciones, es cierto, pero también derechos, los cuales hacemos bien en invocar cuando estamos en necesidad. En el texto que vamos a leer en esta tarde de Éxodo capítulo 19, Dios le está haciendo una promesa al pueblo que Él acaba de rescatar de la esclavitud de Egipto. Pero esa misma promesa Dios la hace para nosotros, el pueblo que Él ha rescatado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La promesa que Dios les hace a este pueblo nuevo es: si ustedes escuchan lo que yo les digo y obedecen lo que yo les mando, se van a convertir en alguien muy diferente al resto de la gente. Ustedes van a ser para mí punto y aparte. Van a convertirse en un tesoro especial. Y precisamente ese es el título de mi predicación de esta tarde, un tesoro especial. Y quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 19, en el versículo 5. Escucha lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Ahora pues, dice Dios, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y quiero hablarte acerca de la pertenencia al pueblo de Dios. La palabra que en el Nuevo Testamento se tradujo como pueblo es la palabra griega laos. Y laos se refiere a un conjunto de personas que comparten un mismo lenguaje, una misma raza, un mismo origen o una misma procedencia nacional. La palabra laos se utilizaba para distinguir a Israel de los gentiles, el resto de las naciones. Y en el Nuevo Testamento la palabra laos se utilizaba para distinguir a la iglesia, el laos de Dios, del resto de los pueblos. Ahora, acá surge una pregunta probablemente, porque hay gente que dice, bueno, ¿y quién es el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios somos todos aquellos que hemos sido redimidos o comprados para Dios por medio del sacrificio y de la sangre de Jesucristo. Mira, somos gente de todo tipo de origen étnico. En el pueblo de Dios hay mexicanos, hay coreanos, hay chinos, hay brasileños, hay franceses. Están los de San Cristóbal Tepontla, los de San Matías Cocoyotla. Toda esa gente forma parte del pueblo de Dios si es que se ha cumplido una condición. ¿Cuál es esa condición? Que esa gente haya sido comprada por Dios por medio de un sacrificio. Ahora escucha, ser parte del pueblo de Dios no tiene nada que ver con el lugar en el que naciste, con el pasado que tú traigas, con las cosas buenas o malas que hayas hecho en el pasado. Ser parte del pueblo de Dios tiene que ver en algo. Si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en Jesucristo, lo has recibido en tu corazón como tu Señor
Señor, tu Salvador, si tú vives para Dios, obedeces sus leyes y sus mandatos, quiero decirte algo, tú eres parte de ese pueblo de Dios. Ahora escucha, hermano. Quiero mencionarte esto. ¿Por qué? Porque en el texto que leímos en esta tarde podemos ver 3 características que el pueblo de Dios tiene. La primera de ellas es el sentido de pertenencia. Mira lo que dice nuevamente, Éxodo 19:5, dice: ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. El primer punto, la primera característica que el pueblo de Dios tiene es el sentido de pertenencia. Un cristiano, una cristiana, ya no se pertenece a él o a ella misma. Alguien que ha sido comprado por Dios, ahora le pertenece a aquel que lo compró. Ya es algo que de alguna manera nosotros deberíamos entender. Yo soy parte del pueblo de Dios. Quiere decir que entonces yo ya no me pertenezco a mí mismo. Ahora escucha, cada uno de nosotros sabe distinguir aquello que le pertenece. ¿Por qué? Porque lo conoces. Si tú vives en un lugar junto con otras personas, tú puedes distinguir tus zapatos. Tú vas a distinguir muy fácil tus zapatos de los zapatos de tu esposa, o de los zapatos de tu hijo menor, o de los zapatos de tu hermano. Tú vas a distinguirlos, porque vas a decir: estos son mis zapatos. ¿Qué es lo que te hace distinguir eso? Que tú los conoces. Algunos tenemos cierta ropa favorita, ya de esos pantalones que ya están más viejos que otra cosa, y de alguna manera dices: oh, esos son míos, yo los puedo identificar. Bueno, Dios también conoce a su pueblo. Allá en Hechos capítulo 18, en el versículo 10, el Señor Jesús le está hablando a Pablo y le dice: hey Pablo, no tengas miedo. No tengas miedo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora escuchen, aun cuando en la ciudad de Corinto, que era la ciudad de la que el Señor estaba hablando, vivía mucha gente, miles de personas, algo así como en Cholula. Hay miles de personas en una ciudad, pero quiero decirte algo, el Señor tiene bien identificados aquellos hombres y mujeres que le pertenecen. Aún en medio de una multitud, el Señor dice: Él es mío, ella es mía, oh, Él es mi hijo, ella me pertenece, yo le he comprado. Señor, ¿cómo puedes distinguir entre tanta gente? Escucha, Dios sabe identificar a aquellos que verdaderamente le pertenecen. Hay un sello, de alguna manera hay un sello que nos distingue del resto de las demás personas. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 19, el apóstol Pablo dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Ahora escucha, Dios sabe quién es cada uno de nosotros. Podemos estar en medio de una multitud, o podemos estar solo en medio de nuestra familia. Imagínate una reunión familiar, y ahí están todos, el tío, la tía, los abuelos, los sobrinos, y en medio de una reunión familiar Dios sabe distinguir quién es suyo. Jesús le dijo a Pablo: no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Ahora escucha, hermano, como te dije hace algún momento, ser parte del pueblo de Dios nada tiene que ver con el lugar con el que naciste, y tampoco nada tiene que ver con la religión que tú profeses. Ser parte del pueblo de Dios tiene que ver con obedecer a Dios. Eso es todo. Ser parte del pueblo de Dios tiene todo que ver
con si tú vives para Dios y si tú le obedeces. Tú escuchas la palabra de Dios, la obedeces. Ahí, si recuerdas nuestro texto, ve lo que Dios está diciendo ahí. Si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero ve cómo hay una condición: si dieren oído a mi voz y si guardaren mi pacto. Hay personas que tú puedes hablarles acerca de Cristo y algunos de ellos dicen: no, pero yo estoy bien con Dios, yo amo a Dios, yo adoro a Dios a mi manera, pero yo adoro a Dios, yo soy creyente, dicen muchos de ellos. Yo cada mañana que me levanto, yo le doy gracias a Dios y salgo y hago una obra buena. Pero escucha, ser parte del pueblo de Dios es algo mucho más amplio que eso. Ser parte del pueblo de Dios tiene que ver con si tú le perteneces a Dios, escuchas la voz de Dios. Y una vez que escuchas la voz de Dios, obedeces lo que Dios dice. Si dieran oído a mi voz, si guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Perdón. Ahora escucha, quiero ir en segundo lugar a eso. La segunda característica del pueblo de Dios es su singularidad. Ahí en el texto que leímos en esta tarde dice: si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Ahora escucha, ¿qué es lo que hace especial al pueblo de Dios? Hay algo que hace especial al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es un pueblo muy diferente al resto de los demás pueblos. No tiene nada que ver el pueblo de Dios con los demás pueblos. Desde el principio Dios estableció parámetros muy distintos, conductas muy diferentes, costumbres muy distintas al pueblo suyo respecto de sus vecinos. Solo te voy a poner un par de ejemplos. Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en los versículos del 15, puedes leer en tu casa. El Señor está hablando en contra de la idolatría. Y en Deuteronomio capítulo 18, en los versículos 9 al 14, Dios está hablando en contra del ocultismo. Pero ahora ve lo que dice ahí en esos dos pasajes que te recomiendo que leas con toda calma en tu casa. En esos dos pasajes, Dios le está diciendo a Israel: aunque todos los demás de sus vecinos, de la gente que vive a su alrededor, se haga ídolos, ustedes no pueden hacer eso. Para ustedes está prohibido. Señor, pero el vecino tiene ídolos, sí, pero tú no eres igual a ellos. Y también Dios dice: no van a consultar a adivinos, hechiceros, brujos, y habla en contra del ocultismo y dice: aunque esa gente que está a su alrededor consulte a adivinos, brujos, vaya a que le lean la mano, a que les hagan una limpia, a que les lean las cartas, dicen: para ustedes eso no está permitido. ¿Por qué, Señor? No tiene nada de malo. Porque escucha, hoy gente puede ser confundida de esa manera. ¿Qué tiene de malo que yo haga yoga, pastor? Pues no tiene nada de malo. Escucha, ¿has investigado el origen de esa disciplina? No es ejercicio meramente. Es una disciplina espiritual basada en el culto a dioses falsos. Un cristiano haciendo yoga, un cristiano yendo con los brujos a que le lean la mano, un cristiano subiéndose a la pirámide vestido de blanco para recibir la energía del sol el 21 de marzo, créeme, no ha entendido algo.
El pueblo de Dios es un pueblo diferente, especial. Ahí en Deuteronomio 7:6, Moisés le dice estas palabras a Israel: tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Él les está diciendo eso. La vida de ustedes debe ser diferente. Sus costumbres deben ser muy distintas. Ustedes son un pueblo santo, especial, único. Ay, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué razón es que Dios se pone tan estricto con eso? En realidad no es ser estricto. ¿Sabes por qué razón Dios desea que su pueblo sea diferente a los demás? O en las palabras de Moisés, ¿por qué Dios desea tener un pueblo especial? Hay dos razones básicas y te las voy a explicar. En primer lugar, Dios desea que sea especial y que siga sus propias reglas por razón de derecho. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú compras un carro, vamos a llamar de esta manera. Si tú compras un carro, tú pagaste un precio por ese vehículo. Fuiste, hiciste el trato con quien te lo vendió y pagas una cantidad. Cuando esa persona te entrega las llaves y la factura, ahora el dueño eres tú. Tú sabes cómo vas a emplear ese carro. Tú sabes si ese carro lo vas a lavar o lo vas a tener descuidado. Tú sabes si ese carro lo agarras de taxi. O tú sabes si ese carro lo tienes guardadito, encerado, bajo una funda para que el sol no lo maltrate ni el clima. Tú sabes qué haces con ese carro. Llegara y te dijera: oiga vecino, ¿y por qué razón es que trae su carro tan sucio? ¿Por qué su carro lo descuida tan feo? No le dirías: ¿qué le pasa, vecino? Ese carro es mío. Yo lo puedo tratar como yo quiera. Ese es mi vehículo. ¿Quién dice que es su vehículo? Esta factura. Está mi nombre. Yo pagué un precio por ese vehículo y yo lo puedo usar o tratar como yo lo crea más prudente. Escucha, ahora yo te quiero decir algo. Cuando una persona pasa a formar parte del pueblo de Dios, no creas que esto ocurre así porque así. Hubo también, mira, cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo y pasamos a formar parte del pueblo de Dios, no creas que solo fue porque, levanté mi mano y fue mi día de suerte. No, hubo un precio que Dios pagó para que tú formaras ahora parte de su pueblo. No fue gratis. Para ti y para mí sí fue gratis. Pero ciertamente hubo un precio que tuvo que pagarse para que nosotros, con todas las de la ley, pasáramos a ser de enemigos de Dios a hijos de Dios. Pedro el apóstol lo dijo de esta manera: ustedes son un pueblo adquirido o comprado por Dios. Dice: y ustedes no fueron comprados con cosas corruptas como el oro o la plata. No, ustedes fueron comprados, dice, con la sangre preciosa de Jesucristo. En otras palabras, Dios tiene derecho a llamarnos o a esperar que vivamos de un modo distinto al de todos los demás, porque Él es el dueño. Él es el dueño. Él ha comprado nuestros derechos. Antes de conocer a Cristo, tú y yo teníamos otro dueño. Le pertenecíamos al pecado, hacíamos las obras malas, íbamos detrás de la corriente, dice Pablo, del príncipe de la potestad del aire, es decir, del diablo. Hacíamos las obras del diablo, hacíamos todo mal. Perdón, teníamos un amo distinto, pero un día llega el Señor y dice: yo te he escogido a ti, yo te he escogido, y nos compra, paga un precio, y cuando paga el precio dice: hey,
Antes vivías con un amo cruel, ahora quiero que vengas a ser mi hijo. Pero si tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser distinto a como vive la demás gente. De hecho, la segunda razón por la que Dios llama a su pueblo a ser diferente a los demás es por un sentido de sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si ustedes quieren llevar mi apellido, si ustedes quieren decir, oh, yo soy un hijo de Dios, dice, entonces tiene que parecerse a mí. Tú sabes, un hijo se parece a su padre, tal vez tú lo puedes mirar. Yo tengo un hijo pequeño y a veces miro como mi hijo imita mis frases, imita mis hábitos, imita algunas cosas que ve que yo hago, él las imita. Y le digo, ¿por qué haces así? Dice, porque tú haces eso. Y a veces hasta me chico y digo, ¿de veras yo hago eso? Ahora escucha, un hijo por naturaleza va a querer imitar a su padre, por parte de la naturaleza de la paternidad. En lo espiritual sucede algo igual. Cuando un hijo ve a su padre, el Señor dice, ver mi carácter, ver mi conducta, yo soy santo. Si yo soy santo, ustedes debieran aspirar a ser santos. Ahora escucha, hermano. Si tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios, ten por seguro que nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras metas, incluso nuestra manera de hablar va a ser muy diferente al del resto de las demás personas. En realidad, deben serlo, porque de otro modo, ¿cómo notará la gente que pertenecemos al pueblo de Dios? Si hablamos como ellos, vivimos como ellos, nos conducimos como ellos, van a decir, ¿poco eres cristiano? Escucha, es maravilloso cuando alguien te dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y le preguntas, ¿por qué? Se te nota, se te nota. Hablas distinto, te comportas distinto. Oh, eso es maravilloso. Pero también es horrible cuando alguien te dice, ¿en serio eres cristiano? Ay, no. Ay, disculpa, no. Escucha, hermano. No te estoy hablando de que nos vuelvamos santurrones o fariseos o gente como muy acá, sangrona y que no se ríe y que no convive. No, eso no es tampoco ser, imitar a Dios. Mira, Dios es santo. Él no es santurrón, Él es santo. ¿Quién es un santurrón? Aquel que solo aparenta. Ah, sí, aquí sí me porto muy bien y aquí, no, pero acá me suelto la greña. Y no, te estás solo, ¿por qué haces eso? Escucha. Eso es ser un santurrón o un fariseo, alguien que solamente se la pasa criticando lo que los demás hacen. Oh, ya viste cómo vive fulano, ya viste cómo es. Escucha, eso no es parte de ser especiales o por palabras de Dios distintos. Ser parte del pueblo de Dios es tratar de imitar las virtudes de aquel que nos compró, imitar las virtudes de nuestro Padre Celestial. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Ahora escucha, cuando Cristo nos compró para hacernos su pueblo, nosotros. Así como cuando tú y yo compramos algo, tenemos una expectativa. Y yo te hablaba, por ejemplo, de un carro. Si tú te compras un carro, tú tienes la expectativa de que te va a transportar de un punto al otro. No creo que te estés comprando un carro con la esperanza de que el carro te deje botado a media carretera y ya no sepas cómo hacer. La otra, yo no creo que alguien se compre un carro con esa expectativa. Por decir algo, si tú te compras un
teléfono celular, tú estás esperando que ese teléfono te brinde ciertas herramientas que te van a ayudar para comunicarte o incluso para trabajar. Tú tienes expectativas. Bien, cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos compró, Él también tenía expectativas. Que tú y yo íbamos a vivir de un modo distinto a los demás. Ahí en Tito capítulo 2, en el versículo 14, puedes apuntarlo porque te voy a leer la Nueva Traducción Vivientes. Es una versión distinta a la que tenemos nosotros, la Reina Valera, pero quiero que escuches con mucha atención lo que dice Tito capítulo 2, en el versículo 14, la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él dio su vida, se está refiriendo a Cristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Escuchen. Dice, cuando el Señor nos compró, Él tenía expectativas de ti y de mí. Él estaba deseando tener un pueblo suyo, un pueblo propio, que estuviera comprometido a vivir una vida diferente. Ahora quiero ir a mi último punto, el valor del pueblo de Dios. La tercera característica del pueblo de Dios es su valía. En nuestro texto dice, ustedes serán mi especial tesoro. Un tesoro es algo valioso para aquel que lo posee. Puede ser cualquier cosa. Cuando yo era niño, para mí mi tesoro era un álbum de estampas del Mundial de Fútbol Italia 90. Para mí era un tesoro eso. ¿Por qué? Me había costado mucho trabajo y mucho esfuerzo juntar cada una de esas estampas de los jugadores. Ahora escuchen. Un tesoro es algo valioso para aquel que lo posee, sobre todo cuando ha pagado un precio muy caro por él. ¿Sabes por qué tú y yo somos valiosos, hermano? ¿Sabes qué hace valioso al cristiano? No somos nosotros. Tal vez nosotros somos como ese viejo álbum de estampitas que si ahorita me preguntas dónde quedó, no sé, en alguna mudanza lo perdí, ve lo especial que era. ¿Sabes por qué tú y yo somos valiosos para Dios? Porque Él pagó un precio sumamente alto. Él tuvo que entregar a su propio Hijo a morir en una cruz, a padecer una muerte terriblemente cruel, solo para que tú y yo estuviéramos en este lugar. Solo para que tú y yo pudiéramos llamarle Abba Padre, oh Celestial. Solo para que tú y yo pudiéramos tener acceso a su presencia, para que su Espíritu Santo fuera impartido en nuestras vidas, en tu dolorosísimo, sumamente algo. Nadie puede igualar el precio que Dios pagó por ti y por mí. Entonces, cuando Él ha pagado tanto por nosotros, créeme, somos de mucho. El pueblo de Dios es algo sumamente valioso. Allá en Zacarías 2, en los versículos del 8 al 9, el Señor está diciendo esto. En la Nueva Versión Internacional dice el Señor: la nación que toca me toca la niña de los ojos, y yo agitaré mi mano contra esa nación. Y Dios está diciendo algo: el que los toca a ustedes se mete conmigo. El que se mete contigo, se mete con tu Padre, si es que ahorita tú eres un hijo de Dios. Escucha, oh, eso es maravilloso. A veces sentimos que estamos batallando solos, a veces no sabemos cómo defendernos, a veces sentimos que nuestros enemigos o nuestros problemas son más grandes que nosotros, y muchas veces así es. Dios dice: el que los toca a ustedes me está tocando. Y dice: y yo voy a agitar mi mano contra esa nación. Escucha, ser parte del pueblo de Dios tiene un privilegio, o una serie más bien de privilegios. Yo te
un ciudadano romano. No lo podías tocar, no podías pasarte de listo con él de su gobierno. ¿Te acuerdas de lo que hizo Pablo? Estaban a punto de darle una azotiza y Pablo muy hábilmente dijo: ¿puedes golpear a un ciudadano romano? Escucha. No era que Pablo fuera un hombre que rehuyera a pagar un precio por el Evangelio. Si tú conoces la vida de Pablo un poco, te podrás dar cuenta que a Pablo le fue como en feria, lo golpearon, lo encarcelaron, sufrió naufragios, pero en ese momento en particular Pablo dijo: no. Yo voy a invocar la protección de mi gobierno. Yo soy un ciudadano romano. La ley me confiere derechos y entre esos derechos está que tú no puedes azotarme, ni siquiera atarme. Y si tú atentas contra mi vida, te estás metiendo contra el mismo emperador. De la misma manera, cuando algo quiere tocar a un niño, dice: el que se mete contigo, se mete conmigo. Si esa persona o esa cosa, esa circunstancia, esos problemas, escucha, quiero decirte algo. No estás solo, hijo, hija. Hoy apareció esta noticia en el periódico. Te voy a leer esta noticia que leí esta mañana. Dice: por instrucción presidencial, la Fuerza Aérea Mexicana repatriará a los mexicanos varados en Argentina, país que canceló todos los vuelos ante la propagación del COVID-19. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, señaló que a pesar de que le pidieron que aplicara, como en Estados Unidos, el cierre de todos los vuelos, él contestó que no lo haría de esa manera, sino que usaría los aviones de la Fuerza Aérea Nacional para traer de vuelta a todos los mexicanos que estuviesen varados en distintas partes del mundo. Fin de la cita. Esa noticia apareció hoy. Había un grupo de gente en el aeropuerto de Argentina, ya llevaban días queriendo regresar a México, pero por todo este relajo del COVID-19 cancelaron todos los vuelos, ya no se permite que gente salga ni gente entre de Argentina. Este grupo de personas solicitó apoyo a la embajada mexicana allá en Buenos Aires y les dijeron: ¿qué hacemos? Ya no tenemos dinero para estar aquí, o sea, ¿qué vamos a hacer? No nos dejan salir, ¿cómo le hacemos? Ya no hay ningún vuelo, ningún avión que nos lleve de vuelta a nuestra nación. Y entonces el presidente, o más bien la embajada, hizo llegar esta petición al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano mandó un avión para traer de vuelta a toda esa gente que estaba varada en Buenos Aires. Ser ciudadano de un país te confiere derechos. Ahora escucha, si esto que hizo el gobierno mexicano, un gobierno terrenal, por sus ciudadanos, si esto lo hace un gobierno que, como todo gobierno humano, tiene sus fallas, tiene sus limitaciones, tiene sus metidas de pata, tiene sus injusticias, como cualquier gobierno humano, si esto lo hace un gobierno terrenal por rescatar a sus ciudadanos que están pidiendo ayuda, ¿qué no crees que hará Dios por ti y por mí cuando clamemos la ciudadanía del cielo? En estos momentos críticos, hermano, se vale pedir la ayuda de nuestro gobierno celestial. Se vale, claro, para eso está. O sea, está para esos momentos también. Hay gente que dice: ay, no, ¿cómo le voy a decir a Dios que me ayude? No, mejor yo solito. ¿Qué va a pensar el Señor de mí? Escucha, el Señor ya sabe, y sabe que no la vamos a armar solos. Y Él dice: pídeme, hijo, pídeme, yo soy tu padre, ¿qué necesitas? Escucha, yo con esto quiero que tú tengas confianza
en estos momentos críticos que vive la humanidad. Si tú eres el pueblo de Dios, tú puedes invocar la ayuda del gobierno celestial. Escuchen, Dios ha prometido: yo a ustedes los voy a tratar muy diferente. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Ahí el Señor Jesús está haciendo una promesa para una iglesia que está enfrentando momentos muy críticos. Y no solo esa iglesia, el mundo, dice ahí, está a punto de sufrir una prueba terrible. Pero escucha estas palabras y esta promesa. Ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Probar. Hay pruebas. Y muchas veces el cristiano podemos tener ese temor. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Y si me enfermo, me muero, uno de mis hijos, o mis papás, o mis hermanos. Escucha, el Señor no dice: todo les va a ir bien, nunca les va a ir mal. No. Lo que el Señor está diciendo: yo conozco a aquellos que me siguen, aquellos que guardan mi palabra, que la retienen, y a esos yo los voy a guardar, yo los voy a proteger, voy a poner mi mano sobre ellos. Aun cuando el mundo, dice, esté sometido a una prueba, se van a dar cuenta quién es el Dios de ustedes. Escucha, hermano, conviene formar parte del pueblo de Dios, conviene. Créeme, hasta si lo miraras de esa manera. Yo sé que no estamos aquí por conveniencia, pero escucha, ser parte del pueblo de Dios te da una serie de derechos y privilegios que no todos los demás tienen. Gracias a Dios, las convocatorias siguen abiertas, porque tú y yo no hicimos nada que mereciéramos ser parte del pueblo de Dios. Él de pura gracia nos compró, Él de puro amor, de puro afecto, y Él busca un pueblo especial. Pero en la hora de la prueba dice: yo voy a estar. Quiero ir por último al libro del Éxodo. Si tú lees los capítulos del 7 al 10 del libro del Éxodo, tú vas a mirar las famosas 10 plagas de Egipto. El Señor azotó a Egipto con 10 plagas muy terribles. Ahora quiero que notes algo. En ese territorio no nada más vivían los egipcios. Ahí en ese territorio también vivía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en una región llamada Gosén. Pero yo quiero que tú notes algo. Puedes leer en tu casa completos los capítulos del 7 al 10, pero yo quiero llevarte al capítulo 8. En el capítulo 8 se narra la plaga de las moscas con las que Dios azotó a los egipcios. Pero yo quiero que tú veas cuál es la diferencia que hace el Señor entre el pueblo suyo y aquellos que no forman parte de su pueblo. Quiero que tú notes esto y lo veas conmigo ahí en Éxodo capítulo 8, en los versículos del 20 al 23, y con esto estoy terminando. Éxodo 8, del 20 al 23, ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Escucha, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo,
he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día, escucha, pon atención en esos dos versículos. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana esta será la señal. Ahora escucha, pon atención en esto. Dios dice, yo voy a poner distinción entre los egipcios y mi pueblo. Oh, a ver, dice, una plaga terrible, no nada más con lo de las moscas. Sucedió con todas las restantes plagas, pero aquí quiero que tú veas cómo Dios hace una distinción. Dice, yo quiero que tú notes algo, Faraón. Yo defiendo a mi gente. Yo cuido a mi gente, yo guardo a mi gente, y te darás cuenta, dice, te darás cuenta que aunque tú estés siendo golpeado por el juicio de Dios, mi gente va a estar tranquila. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una distinción. Y escucha la palabra que Dios emplea ahí: redención. Hay una redención, un pago. Esta gente me pertenece. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Y aunque a nuestro alrededor pueda rugir la guerra, pueda rugir todo ese tipo de cosas que asustan, intimidan, claro. Pero si tú y yo formamos parte del pueblo de Dios, ten la seguridad de algo: Él va a poner su mano para protegerte. Este momento, esta etapa de la historia humana, te puedo decir de esa manera, créeme, es intimidante tal vez decirlo de esa manera, porque estamos en una etapa de la historia humana que nunca se había mirado. Nunca se había mirado algo como lo que hoy está sucediendo alrededor del planeta. Pues en esta etapa de la historia humana, ser parte del pueblo de Dios es lo mejor que nos puede haber pasado. Porque Dios se compromete: yo pondré mi mano y yo haré una distinción, y la gente se dará cuenta quién es mi pueblo y quién no. Si tú hoy no formas parte del pueblo de Dios, este es el mejor momento. Porque créeme, necesitamos toda la ayuda posible. La ayuda no solo del gobierno mexicano, porque somos mexicanos. Necesitamos la ayuda de nuestro gobierno divino, porque Él es el que pondrá la mano y dice: el que se mete con ustedes, me toca a mí. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Nadie hablando, nadie moviéndose. Este es un momento muy decisivo en la historia, hermano. Este es un momento en el que no vale la pena vivir apartado de Dios. De hecho, ningún momento es propicio para eso, pero creo que hoy menos que nunca. Si tú estás oyendo este mensaje, aunque sea por redes sociales, y tú en este día sabes y reconoces en tu corazón, o tal vez estás aquí presente y tú dices: la verdad, no soy del pueblo de Dios. Tengo una religión, tengo una creencia, me gusta escuchar, o nunca lo había escuchado. Hoy yo te quiero invitar a eso, a que formes parte del pueblo de Dios. Mira, para formar parte del pueblo de Dios no tienes que hacer ningún mérito. El tribuno le dijo a Pablo: yo tuve que pagar mucho dinero para ser ciudadano romano. Pero ¿sabes qué? Para ser un ciudadano del reino de Dios, tú solamente necesitas creer.
Creer en el sacrificio de Cristo. Que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar todos tus pecados, todas tus fallas, todos tus errores. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, dijo el Señor. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios se ha acercado a ti, persona, hombre, mujer, que me escuchas. Y yo hoy te quiero invitar a que no dejes estas palabras en el aire. Toma hoy una decisión, porque esta decisión que tú tomes en este día respecto a Jesús va a definir no solo tu futuro en esta tierra, va a definir tu futuro en la eternidad. Y yo te quiero invitar hoy. El pueblo de Dios, para Él es un especial tesoro, algo único, algo sumamente valioso. ¿Por qué? Por el precio que pagó Él por nosotros. Hoy yo te estoy invitando, allá donde tú estás, si tú sientes ese llamado del Espíritu Santo, responde y di: sí quiero ser parte del pueblo de Dios. Quiero que me acompañes a hacer esta oración. Ahí donde estás, ahí en donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y con toda la fe que tengas, repite estas palabras. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, confesando todos mis pecados. Me arrepiento de haber vivido de la manera en la que he vivido. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido, Señor, que me hagas parte de tu pueblo. Tómame como a hijo, aun cuando no lo merezco, Señor. Pero yo sé que Cristo murió en esa cruz para volverme su hermano, hijo tuyo. Hoy te ruego, Señor Jesús, entra en mi corazón, gobierna mi vida. Te confieso como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo te pertenezco a ti por derecho y te quiero pertenecer por toda la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración y la ha hecho con fe, con sinceridad, el Señor conoce su corazón. Ahora le quiero decir algo. Este es el inicio de una vida diferente. Ahora usted ha venido a formar parte de una iglesia, de un pueblo distinto. Lo invitamos a la iglesia. Somos la casa del alfarero Cholula. Estamos aquí transmitiendo, estamos teniendo esa intención de llevar el Evangelio en estos tiempos críticos. Y póngase en contacto con nosotros. Nos encantará conocerte. Nos encantará darle la bienvenida al pueblo de Dios. Le amamos en Cristo. Que Dios te bendiga.